Recordando esa famosa frase en donde se dice que primero se ríen de ti y se burlan de ti antes de que te tomen en serio, creo que en Chile se está viendo que ya están en esa segunda fase, porque lamentablemente para la casta política hay candidaturas que ellos no pueden controlar y que están teniendo muchísima incidencia y aceptación por parte de los chilenos que se enteran de que hay más opciones distintas a la que te ofrezca el gobierno como oposición establecimiento. En este espacio hemos venido supervisando y cubriendo el recorrido que ha hecho el diputado Johannes Kaiser desde que hizo aquel lanzamiento de su campaña. Y hoy por hoy parece que es una realidad, que sí es una fuerza que hay que tomar en cuenta para estas presidenciales, a un punto de que la izquierda ya comienza a temblar. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy no quiero hablar tanto del tema de las encuestas, ¿no? Porque ya en este espacio le hemos dedicado bastante a lo que se está proyectando para las próximas presidenciales pautadas, tengo entendido, para el mes de noviembre, ¿no? En Chile, sino que le quiero prestar, o quiero más bien mostrarle las reacciones, ¿no? A ustedes, de algunos individuos de izquierda que parece que se están poniendo un poco nerviosos con el ascenso que esas encuestas a las cuales estoy haciendo referencia precisamente está mostrando alrededor de la campaña del diputado Johannes Kaiser, que también es por supuesto candidato a la presidencia de Chile. Quiere llegar al Palacio de la Moneda. ¿Qué es lo que sucede? Que el año pasado su candidatura estaba prácticamente en un dígito, muy pocas encuestadoras lo posicionaban con dobles dígitos, muy pocas encuestadoras lo ponían como un presidenciable como tal, con oportunidades reales. Pero a inicios de este año comenzaron a moverse ciertas cosas que le han dado muchísima más visibilidad, que están permitiendo que su nombre sea más conocido por parte de los chilenos. Y esto está generando esta especie de efecto dominó porque más gente lo conoce, más gente lo termina apoyando, lo cual le da un crecimiento importante en las encuestas y a raíz de eso termina siendo más noticias, por lo que más gente lo conoce y más gente lo termina apoyando y termina entonces incrementándose aún mucho más su apoyo, posicionándose en esta oportunidad, incluso de acuerdo a algunos sondeos, de segundo, superando al propio José Antonio Cast, siendo Kaiser solamente superado por la señora Evelyn Matei, pero con una brecha que no supera los dobles dígitos. O sea, ya la diferencia entre Matei y Kaiser no es de 10 puntos, sino de menos de 10 puntos, ¿no? Y bueno, todo esto bastante importante, cómo comienza llamativo, cómo comienza a moverse este juego político en Chile, y habla además de las nuevas eras, ¿no? Que estamos viviendo a nivel político, porque ya no importa tanto que en un momento determinado te ignoren porque tienes manera de obligarlos, y con esto me refiero a los medios de comunicación tradicional, a que no te ignoren, siendo tú precisamente la noticia. Creo que algo que ha puesto su nombre en el radar fue el tema de las pensiones, porque Kaiser fue muy vocal en torno a esa reforma, ¿no? Que pasó la izquierda con la derechita cobarde. Y eso sumado a lo que ha sido su consistencia en muchas otras áreas, sus propuestas, algunos eh, catalogarán de radicales, ¿no? En el tema de la seguridad y la inmigración, lo que lo terminaron volviendo atractivo para los medios de comunicación y hoy por hoy vemos que incluso en aquellas plataformas que son totalmente de izquierda, bueno, se ven obligados a invitarlos a sus plataformas. Antes de promover
o de recordarles, o de seguir profundizando, mejor dicho, en este tema de Johannes Kaiser directamente, quiero que nos aboquemos a lo que precisamente mencioné al principio, y es el tema de los nervios que se están generando producto de lo que ya expliqué en algunas figuras de la izquierda y de la casta política. El alcalde Jadwe habló sobre la irrupción política de Johannes Kaiser y dijo, hemos tenido 2 guerras mundiales propiciadas por ese tipo de perfiles. En el escrito, obviamente no les voy a poner toda la entrevista porque, bueno, es bastante extensa, ¿no? Y ya el que la quiera ver, que la busque en esta página. Pero básicamente lo que dice Fares Jadwe, ¿no? Que es el alcalde de Recoleta, ya ustedes sabrán, y con ese apellido, y además siendo el alcalde de esa localidad, porque él está en el poder en estas oportunidades. Pero bueno, haciendo referencia a este impulso que yo les estaba mencionando, a este momentum, ¿no? Que tiene Kaiser, y hablan específicamente de la encuestadora Cadem, que situó a Kaiser con un 13%, solamente superado por Matei, quien tiene un 20%. Él dijo que él no cree en los discursos conservadores. Dijo, para el desarrollo de nuestro país necesitamos gente que tenga visiones bastante más adelantadas y avanzadas. Pero la joya de la corona está en el siguiente párrafo que les voy a leer, que dice lo siguiente. Es que hoy acaba de ganar Trump en Estados Unidos. Entonces ya estamos viendo qué es lo que ocurre en el mundo cuando discursos demasiado conservadores, muy de derecha, vinculados también a ciertas ideas de derechas fascistas, ¿no? A juicio de Jadwe es complejo. Eso lo miro con preocupación. El mundo ya ha vivido la experiencia de tener gobernantes de ese perfil y no han sido buenos. Hemos tenido, de hecho, 2 guerras mundiales propiciadas por este tipo de perfiles. Yo creo que hay un grado de ignorancia bastante grande en esto, ¿no? Porque se recurre siempre a lo básico, que es decir, bueno, si es de derecha, fascista, ignorando incluso el origen del fascismo. Pero más allá del origen, porque yo entiendo que las cuestiones pueden evolucionar, así que no me voy a meter ahora con que Mussolini perteneció al Partido Comunista y lo votaron, y entonces voy a ignorar eso. Igual que nazi, nacionalsocialismo, voy a ignorar eso también. Hay que abocarse a las políticas que promueven, porque tanto el fascismo como el nazismo son excesivamente estatistas. Te hablan de mayor Estado, no de menor Estado, que es a lo que está abocándose, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, que es lo que promueve desde un punto de vista similar Johannes Kaiser en Chile, por supuesto con sus adaptaciones a las necesidades particulares de sus países. Pero alguien no puede ser fascista y no puede ser nazi. Voy a ignorar también el tema del antisemitismo que tiene la izquierda comunista, ¿no? Para abocarme al tema de las políticas y no del antisemitismo como política nazi. O sea, a ese nivel de irresponsabilidad estoy llegando para que se entienda que esa acusación es básica y es propia de un vago mental que no quiere realmente ver más allá y que lo que busca son atajos, bueno, para acusar. Como no tengo argumentos para acusarte, te acuso de nazi y de fascista. En primer lugar, estos regímenes, ya creo que expliqué el tema del estatismo, ¿no? Pero podemos incluso hablar ya a nivel de políticas específicas. Armas, por ejemplo. Los regímenes autoritarios son promotores del control de armas. Ellos no quieren una ciudadanía armada. ¿Y qué hizo el nazismo con los judíos? Los tenía todos ubicaditos, les expropió, les robó su propiedad privada, los desarmó por completo, los llevó a unos guetos, a los campos de concentración, los puso a trabajar de manera forzada, esclavitud, ¿no? No voy a hacer referencia acá al caso ese que hubo de abuso laboral, que el señor terminó falleciendo, ¿no? También en el Palacio de la Moneda. No hablemos de eso. Para que consigan similitudes en un modelo u otro. Pero cuando te vas a justamente la base del asunto, ¿quién tiene más similitudes a nivel de política? ¿El Partido Comunista o los libertarios, como dice este individuo, ese impresentable de Jadwe, que ve similitudes en esos proyectos? Entonces, eso para acabar con la primera capa. Busquen política con política y vean realmente cuáles tienen similitudes y cuáles tienen diferencias. Para que no se anden tragando el cuento de estos impresentables que nuevamente, como no tienen argumentos, lo que hacen es irse por esos atajos mentales y te acusan de fascista y de nazi si no eres un comunista mal bañado como ellos.
Pero Johannes Kaiser, por supuesto, se defendió ante estas infames declaraciones y él no se fue tanto a lo político, sino se fue a lo histórico. Claro, si los defensores de la libertad no se hubiesen opuesto a nazis y comunistas, no habría sucedido la Segunda Guerra Mundial. Recordar por los demás que esta se inició gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, tratado entre nazis y comunistas para repartirse Europa. ¿Por qué a los comunistas no les gusta recordar eso? Que fue la izquierda comunista de la Unión Soviética, modelo que ellos tanto exaltan y se la pasan hablando del marxismo, del leninismo, bueno, el marxismo siendo por supuesto la base ideológica, porque eso no tiene nada que ver con la Unión Soviética directamente, pero tanto que hablan del leninismo, tanto que hablan del estalinismo, tanto que hablan incluso del trotskismo, ¿no? Porque hay unos que dicen, bueno, es que los que se atreven a ir un paso más allá y criticar las cuestiones que se hicieron en la Unión Soviética dicen que el problema es que no quedó Trotsky, sino que, bueno, quedó Stalin, pues. Y entonces por eso es que la Unión Soviética colapsó, pero que Trotsky realmente sí era bueno. Entonces había que escuchar a Trotsky. Entonces tiene esa corriente de malvallados impresentables que realmente no tienen diferencia alguna entre ellos, acusándose de ciertas cosas cuando promueven todos exactamente lo mismo. Porque Stalin y Trotsky eran igual hijos de Lenin. Y eso hay que decirlo. Hubiese quedado quien hubiese quedado, hubiese seguido con ese legado asqueroso y el resultado hubiese sido el mismo. Quizás más sangriento, menos sangriento, pero el mismo al fin, que es la miseria, la pobreza, el hambre y todo lo que se conoce. Pero más allá de eso, es importante recordar que quienes pactaron con los nazis fueron precisamente los comunistas, que pactaron un acuerdo de paz, no un acuerdo de cese al fuego ni nada por el estilo, ni no nos tocamos, no. Se repartieron, como dijo allí Johannes, Europa prácticamente. Dígame Polonia, la dividieron, bueno, esta parte es tuya, esta parte es mía. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿de qué viene a hablar este impresentable comunista, no? De Hadwe, que bueno, ya con ese apellido. Pero además de eso, ha generado nervios también en otros individuos. Acá tienen a Patricio Nava, ¿no? Vamos a ver su descripción. Cientista político, columnista, estudios liberales de la Universidad de Nueva York. Así como Boric creía que su misión en la política era sepultar el neoliberalismo, Kaiser cree ser un enviado que viene a enterrarle el estatismo, ¿no? Y entonces hace este artículo llamado Kaiser, el Boric de la derecha. Y Johannes le responde de la siguiente manera: no se equivoque, Patricio. Yo sé que no se puede enterrar el estatismo mientras existan seres humanos, que va a existir siempre, que crean que el Estado es una especie de Dios llamado a responder sus plegarias de vivir a costa del trabajo de los demás. Pero sí, vengo a combatir el estatismo. Respecto del resto, a diferencia de Matei, Boric y la mayoría de los dirigentes políticos importantes de nuestro país, yo he vivido la mayor parte de mi vida del fruto del trabajo de mis propias manos y mi respaldo en las clases populares se explica por una experiencia vital compartida. Yo soy leal a quienes me han contratado como representante y me pagan el sueldo, cosa que no se puede afirmar de otros. Saludos. Bueno, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Yo creo que eso es lo que está sucediendo a propósito de la candidatura de Johannes Kaiser, y yo veo todas estas críticas y todos estos ataques y todos estos cuestionamientos como algo muy positivo, porque ahora significa que lo están viendo como una amenaza real. Cuando te ignoran, ese es el verdadero problema. Si nadie está hablando de ti es porque no te ven como alguien importante. Si nadie está hablando de ti es porque no te ven como una amenaza. Si nadie está hablando de ti es porque no te ven como alguien que genera noticias ni que seas relevante para justamente cubrirlo en sus respectivos espacios. Hoy por hoy vemos que ya a nivel mediático, lo expliqué, eso pasó a segundo plano y lo están invitando incluso a medios de comunicación alineados totalmente hacia la izquierda porque tienen que, se ha vuelto noticia. A nivel político vemos cómo está siendo mencionado, atacado constantemente por la famosa casta política que pasó de ignorarlo a tener que tratar de meterle miedo a la gente con lo que su candidatura representa, y poco a poco este crecimiento, ¿no?, se está viendo reflejado en las encuestas. A nivel personal, veo con mucho optimismo, como ya mencioné, todo esto que se está desarrollando alrededor de esta candidatura. Veo con muchísimo optimismo el que las personas, tanto de la casta política como incluso el individuo a pie, comience a mencionar en sus conversaciones cotidianas la candidatura de Johannes Kaiser. Y veo con muchísimo optimismo ese momentum que se está teniendo
en este año presidencial. Porque ya Matei parece que tocó techo. Y una vez tocas techo, lo único que te toca es bajar. Johannes Kaiser parece que ya comenzó a bajar. Y muy probablemente el argumento de que un voto para José Antonio Kast, quiero decir, empezó a bajar. Y el argumento de que un voto para Kaiser era un voto para la casta política, ya probablemente no, ya deja de tener algún tipo de importancia, ¿no? Porque pasa a convertirse Kast entonces en el voto que le favorece a la casta política. Y muy por el contrario, el voto útil, como le llaman a algunos, comienza a ser entonces Johannes Kaiser. Yo veo todo esto con mucho optimismo y me parece que Chile entonces está listo, ojalá no me equivoque, para asumir este nuevo camino. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tiene cómo se inscribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha para analizar este escándalo que hubo alrededor de Javier Milei por haber promocionado una criptomoneda de la cual él dice no tenía realmente un conocimiento. Y bueno, queremos conocer distintos puntos de vista, ¿no?, respecto a esta promoción que hizo el actual presidente de Argentina, cómo actuó la gente, cómo actuó la oposición, cómo están actuando los del gobierno y si esto puede tener repercusiones a futuro, sobre todo a sabiendas de que se vienen unas elecciones de medio término muy importantes en ese país. Ya regresamos.